¿Cómo les va a todos? Estamos por dar inicio a las... ¿Qué tal, Aníbal? ¿Me estás escuchando? Sí. Estamos por iniciar las jornadas sobre fertilidad. Creo que es un buen momento para encontrarnos y estoy esperando ansiosamente la charla de Aníbal y del resto de los panelistas. Creo que es algo que es muy importante para todos los que se dedican a la ganadería. Es algo sencillo, no es sencilla la selección por fertilidad, pero está al alcance de todos. Es cuestión de tomarse el trabajo, de medir un poco, apartar las vacas que se preñan de cabeza y a partir de eso ir seleccionando para tener un mejor rodeo. Servicios cortos significan más posparto y más probabilidad de preñez en el próximo servicio. Creo que eso es un resumen que digo yo, pero lo de Aníbal va a poder determinar las implicancias en todo el sistema ganadero. Les agradezco y espero que lo puedan disfrutar y que todos aprendamos. Gracias y ahora le doy pie a Aníbal para que pueda seguir con su charla. Bueno, gracias por la invitación. Alberto, haceme una señal si me estás escuchando. Ok. Yo voy a compartir la pantalla porque para que vean mi cara no es muy agradable, pero voy a tratar de mostrar en un pequeño PowerPoint que imaginé ¿qué es esto del servicio corto? Cuando Alberto me propuso esto de pensar en el servicio corto, yo digo, ¿qué se le ocurrió? O sea, no hablamos mucho de las implicancias del servicio corto. Siempre hablamos de tentores de vaquillonas, de lote cabeza. Y entonces me puse a mirar desde el punto de vista de lo que significa acortar el servicio. Y la verdad que me obligó a hacer un trabajo de revisión de unos cuantos números nuestros, ir para atrás algunos años en nuestros experimentos, ensayos y mirar a las vacas de otra manera. Y voy a tratar de compartir eso. Creo que hay algo de realmente que merece que a veces revisemos cuando manejamos números, ¿no? Y por eso le agradezco a Alberto esta oportunidad, porque la verdad que es un lugar donde tenemos que mirar qué significa un servicio corto. Para introducir esto, nosotros siempre hablamos en todos los ámbitos que necesitamos hablar de un ternero por vaca y por año, reponer lo mínimo necesario, maximizar la producción por vaca. Decimos que la cría es un espacio de producción de terneros y no de vaca de refugio o vaca gorda. Y esos son los argumentos de la productividad de la cría, todos vinculados a la fertilidad, a lograr lo más parecido a un ternero por vaca y por año, y si es posible con un poco de peso o mayor peso mejor. Pero está todo asociado a la fertilidad. Ahora, cuando hablamos de fertilidad, lo primero que se nos viene a la mente, a la cabeza, automáticamente hablamos de lo clásico. Hablamos de la productividad asociada a la condición corporal. Yo probablemente a ninguno de los oyentes le tenga que explicar la importancia de una vaca en buen estado para ingresar al servicio, lo que significa perder un punto de condición corporal en la escala esta de 1 a 9, por ejemplo, significa perder 20, 25, 28 kilos de peso vivo, perder 15, 16 puntos de porcentaje de preñez, perder kilos de ternero. O sea, hablar de condición corporal en esta reunión no tiene demasiado sentido, porque ya probablemente todos los oyentes saben de lo que implica hablar de la nutrición y la condición de la vaca al momento del servicio. Para algunos de nosotros sí cabe decir que en los ambientes donde nos movemos no podemos entregar mucha condición en invierno y en periodos clave, en periodos complicados, porque después es muy difícil recuperarla. O sea que siempre apuntamos al ideal de retener la condición en la mejor manera posible para no luego exponernos a un problema durante la historia asociado a la nutrición. A veces logramos ese objetivo y a veces no tanto. Pero cuanto más marginal es el sistema, más difícil es
entregar condición cuando realmente después no la podemos recuperar. Entonces todos sabemos sobre estas curvas donde uno, si trabaja en baja condición, muy probablemente, aunque esté 90 días entorando la vaca, si pierde condición, al año siguiente ese mismo lote de vacas no puede llegar a ese objetivo de preñez, y así se iría corriendo hacia la cola la preñez durante esos 90 días, y aunque querramos, si no fuéramos refugando al animal que no se preña, aunque querramos, no tendríamos allí el potencial para preñar la vaca, o sea, nos saldríamos de los 90 días. Y encima ahora, yo digo, bueno, hablamos de acortar. Bueno, discutir 90 días y discutir el servicio, ordenar un servicio para preñar en 90 días, es bastante biológico, digamos, ocurre bastante, digamos, no fácil, pero no tiene demasiado arte detrás, demasiada ciencia, porque todos sabemos que en 90 días nos damos la oportunidad de varios ciclos para preñar la vaca, y si no lo hacemos es porque hay cuestiones muy claras asociadas a la nutrición, a la sanidad, o a la fecha, al arrastre del desplazamiento del año anterior, que nos obliga a salir de los 90 días. Si bien no son tantos eventos para preñarlos, tantos eventos ovulatorios, tenemos allí en 90 días bastante tiempo, diría yo, en un rodeo más o menos ordenado, una estrategia prolija para preñar la vaca. Pero a mí me parece que si empezamos a mirar la bibliografía para atrás, vamos a encontrar cosas que ya la investigación, la experimentación y muchos productores nos venían diciendo de hace 50 años. Yo me puse a revisar algo de los años 60, de los años 70, y estos trabajos y algunos incluso experimentos a campo con productores de zonas de pastizales americanos, en el norte, en Nebraska, en Texas, hablaban de los 70 días, 68, 70, 72 días como objetivo para apuntar a un servicio posible, aún en situaciones pastoriles un tanto marginales, y lo detectaban como el servicio de máxima eficiencia para el sistema de producción de la cría. Y estoy hablando de zonas de pastizales naturales. Cosa que a nosotros hoy nos cuesta muchísimo todavía, incluso encajarnos dentro de los 90 días nos cuesta. Empezar a hablar de 70 pareciera que es del futuro, cuando le estoy diciendo esto se hablaba en los años 60, en los años 70. Hay un lindo trabajo de Nebraska hecho en los años 80 y en los 90, donde más que ratifica la importancia de los servicios cortos, pero no solamente para ordenar el manejo, es un gran ordenador de manejo, por supuesto, la vaca se empieza a aparecer toda una, no es lo mismo que paran dentro de los 70, 60 días que estar distribuyendo la aparición en 3 o 4 meses. Pero además de ese ordenamiento de manejo, hay una serie de implicancias muy interesantes que yo voy a tratar de ir sintetizando. Entonces, ¿por qué hacer un servicio corto? O sea, generalmente hablamos de fertilidad, y yo digo que a veces encaramos el tema por el lado de la fertilidad asociada, por supuesto, al entore temprano de vaquillonas, al entore, perdón, a edades tempranas, de 13, 15 meses, y allí discutimos rápidamente que esos animales hacen ese tipo de animal, la elección de ese tipo de animal, hace un aporte importante a la fertilidad, porque para encontrar ese animal reproductivamente activo, ciclando normalmente, seguro que hemos hecho unas cuantas cosas bien, desde su desarrollo, desde su genética, de dónde viene. Es un individuo que probablemente estemos cumpliendo los pesos umbrales mínimos para entorarla, que esté reproductivamente activa. Y ahí dice que es un individuo, si uno revisa la bibliografía, que proviene de hijas de cabeza de parición. Y Alberto recién lo mencionó cuando introdujo, dijo, prácticamente sintetizó la charla y dijo, vamos a elegir animales, hijos o hijas de cabeza de parición para sostener y retener fertilidad. Y a mí me parece que eso no lo hemos enfatizado lo suficiente. Tenemos allí una oportunidad muy interesante, no solamente en las 13 o 15 meses, que es un individuo que tiene, como dice ahí, la oportunidad de darnos la mayor cantidad de terneros por vida útil de la vaca,
está correlacionado con la fertilidad de las hijas, está asociado a la productividad de todo el rodeo. Hay trabajos que hablan de la relación entre la fertilidad temprana y el engrasamiento temprano, se habla de calidad de terminación. Y por supuesto, una correlación positiva entre fertilidad temprana y menor intervalo parto-concepción, que vuelve para atrás a vincularse con esto que hablábamos de las hijas de cabeza de aparición. O sea, el animal de desarrollo temprano, que entra reproductivamente ahí al año en condiciones de fertilizarse, muy probablemente sea de madres también de alta fertilidad y muy probablemente también haya sido hijas de cabeza de aparición. Entonces, todos estos atributos nosotros ya los conocemos y no es tal vez el eje de la discusión de hoy. Sí sabemos que ese individuo, por supuesto, es el instrumento para mejorar un rodeo rápidamente, la reposición, elegir bien la vaquillona y colocarla en el lugar donde tiene que estar, nos tiene que dar la oportunidad de ir aumentando la fertilidad del rodeo y ordenar el rodeo. Para eso, cualquier estrategia de planificación debe intentar instalar esa vaquillona, no para que tenga una preñez alta solamente al principio en el primer servicio, sino para que tenga una alta preñez y un alto destete a partir de la segunda concepción, que esa es la más importante de todas. O sea, cuando uno habla de ordenamiento del rodeo, yo casi que prefiero ordenarlo desde el segundo parto y no desde el primero. O sea, el primero es más o menos fácil. El tema es cómo ordenamos la segunda aparición, o sea, que esa preñez sobre el primer parto, a partir del primer parto, sea cabeza de entore ese animal de segundo servicio. Entonces aparecen todas las recomendaciones que ya conocemos, como tratar de entorar anticipadamente esa vaquillona respecto del rodeo general, hacer un entore corto, y acá aparece otra vez el concepto del entore corto, o sea, 45 60 días, ¿por qué darle más? Seleccionar sobre preñada sobre grupo cabeza, aparece otra vez el lenguaje de las primeras en llegar, de las más avanzadas, de las que expresan antes su actitud reproductiva, y dice la bibliografía en general que esto está asociado a la fertilidad futura, no solamente a la fertilidad actual, y luego a otras habilidades como la capacidad de desarrollo y la habilidad materna. Entonces, es evidente que estamos hablando de un animal joven, pero que necesitamos que esté fértil. Ahora, cuando vamos a discutir el servicio para todo el rodeo, y esta cuestión de los 70 días a la que yo me quería referir, o sea, cortar el servicio, nos pone a pensar en un montón de otras cosas. O sea, cuando uno habla de 70 días y empieza a revisar la bibliografía, se da cuenta de que poder llevar a un servicio a los 70, 68, 70 días, prácticamente nos instala en una herramienta que nos obliga, nos arrastra hacia la máxima expresión de fertilidad. Para que un rodeo de cría se pueda, estoy hablando de un rodeo comercial, ¿no? Se pueda establecer en ese rango de 2 meses y algo, 3 meses, 2 meses, 60, 70 días de servicio, estamos hablando que tiene que ser un rodeo que ha logrado buena ciclicidad, buena eficiencia ovularia, o sea, una ovulación que es eficiente, que realmente logra la fecundación en 1 o 2 ciclos, que logra retención de embrión. Esa estrategia de 70 días, y yo voy a mostrar algunas correlaciones, está muy correlacionada al acortamiento de ese intervalo parto-concepción. No es casual que esos individuos sean siempre los primeros. Capacidad adaptativa. El rodeo de 70 días tiene una tremenda capacidad adaptativa, porque tiene margen, o sea, tiene margen para ante una emergencia nutricional o de manejo, tiene margen para seguir dando un ternero por vaca por año. Y si volvemos a lo que yo mencionaba antes, de las publicaciones, reportes o experiencias de productores que hablan sobre la productividad del rodeo, los de 70 días, aún en ambientes extremos, son los que maximizan la productividad del rodeo. Incluso hay correlaciones de este tipo de individuos con la longevidad de la vaca. O sea, el animal, el rodeo de 70 días, el servicio de 70 días, nos va llevando a un ordenamiento que no solamente es un ordenamiento fenotípico de manejo, digamos, nos va arrastrando a un escenario de mayor presión de selección.
Entonces, promueve un ordenamiento genético. Eso es lo que uno viene observando en esas publicaciones, ya le digo, algunas un tanto ya históricas. El mundo descubrió, como yo le decía a un amigo hoy, el mundo descubrió el servicio de 70, 75 días hace rato, o sea, hace 50, 60 años que se viene promoviendo que los rodeos tengan ese periodo de servicio. Nosotros todavía, bueno, en el de 90 días nos cuesta un poquito, a veces incluso quedarnos, por cuestiones muy claras, que algunas muy asociadas a la fertilidad, otras a la nutrición y a nuestro desmanejo, ¿no? Los rodeos 70 días no son de manejo de vaca flaca, evidentemente. Por tirar alguna, digamos, cuando uno mira la bibliografía y empieza a traducir y a buscar, se encuentra así con montones de cosas. Lo primero que se encuentra es que estos individuos de 60, 70 días, y ahora pensemos en las correlaciones que pueden ser útiles para la selección, todas estas que yo muestro acá, y hay más también, todas son significativas desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y si miramos los valores son muy interesantes. Las correlaciones positivas entre animales de 70 días y preñez, quiere decir, estamos hablando de animales fértiles, estamos hablando de animales que correlacionan con 15 meses, o sea, vacas de 70 días producen vaquillonas con una alta probabilidad de entolarse a los 15 meses. Son vacas que producen un buen peso, sin embargo, del ternero al destete, una buena correlación positiva con el aumento de peso post-destete. Días a faena, y es una correlación, digamos, acá le falta el signo menos, o sea, es positiva, es significativa y es inversa, o sea, no necesariamente estamos mirando animales que nos lleve más tiempo engordar, sino al contrario. Es positiva con la longevidad y es positiva con el no retorno a la inseminación. O sea, estamos hablando de animales que son intrínsecamente más fértiles. O sea, ¿qué estoy diciendo? Vacas que recurrentemente participan de un rodeo de 70 días y se quedan en el rodeo, no se están yendo por vacías, son individuos que retienen fertilidad. Y lo interesante es que tienen capacidad de transmitir esa fertilidad. No es un escenario pareciera, ¿no es cierto?, no es un escenario de una convergencia ambiental con algo de genética. O sea que es muy interesante entonces pensar en ese acortamiento de servicio como un objetivo de selección, además de ordenamiento del rodeo. Yo tomando esos elementos me puse a pensar, a mirar información nuestra. Entonces agarré rodeos, datos de hace 10 años, de 8 años, de la experimental donde trabajo, me puse a mirar un poquito para atrás esta información de estos rodeos. Y por ejemplo, acá me puse a promediar en un periodo de servicio de 90 días, cómo es la curva de cómo ha sido en esos grupos de animales, en esos rodeos, cómo fue aumentando la preñez acumulada en 90 días en nuestros servicios, y dónde se dieron algunos picos, ¿no es cierto?, donde cada 15 días, si lo vamos agrupando cada 15 días, hay momentos en que en los 40 o 50 días se venían dando los promedios de los picos de preñez. Bueno, es bastante común esto, o sea, ¿no?, en un rodeo más o menos ordenado, se corre un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, pero eso parece, y a veces estamos muy conformes con eso. Ahora, sin embargo, cuando uno mira para adentro, y aquí es donde yo realmente creo que hay un espacio importantísimo para remirar los rodeos que manejamos. Yo me tomé el trabajo de buscar aquellas que son a seleccionar el grupo que estaba dentro de los 70 a 75 días. Y si miramos cómo se comporta ese grupo, por supuesto, claro, llega a los 70 a 75 días, al 100% de preñez, ese lote, en un primer año, con su pico dentro de los 30 a 45 días después de iniciado el servicio. ¿Y cuántas eran estas? Bueno, estas eran casi el 60% o el 65% del lote de vaca. El otro, el que nos queda, después de remover ese grupo, es un lote de vacas que siempre también llega dentro de los 90 días, eventualmente a su preñez, a su 100% de preñez, porque tomé todas las preñadas, pero llega más tarde. Entonces, evidentemente, cuando uno mezcla todo y confunde todo en una gran foto, pareciera que tiene la cosa manejada y que tiene el promedio de un animal.
¿Y qué es cada animal? Nosotros tenemos adentro del rodeo este tipo de animal. Este es uno, digamos, una tipología de individuo, y de grupo de animales, no menor, 60 y pico % de las vacas. Y este es otro. Entonces, hay dos grupos diferentes de vacas dentro de un rodeo que, en cierta manera, y al principio nos deja con cierta conformidad respecto de su eficiencia reproductiva. Ahora, cuando yo miro a esos mismos individuos, que yo los llamé eficientes, que los llamé grupo cabeza, que tienen 70 días, que se preñan en 70 días, me puse a ver para atrás, digamos, los mismos, cómo se comportaban. El hecho de que se repite que ese individuo vuelva a ocurrir, o sea, ¿es esto una característica de ese individuo en el tiempo? Va a ser, en definitiva, cuando ¿es cabeza siempre si se preña? ¿O esto es más errático? Entonces me puse a mirar, y el 90%, 88, 75, 70, dependiendo de estos años, se repetían los individuos ahí adentro. Y no se me caen del 70, se me caen poquitos por afuera. Esto nos da otra señal interesante, que por lo menos a los manejadores, a los que los miramos desde el punto de vista de la producción a todo esto, nos informa de un hallazgo importante. Así, bueno, acá si tenemos vacas que ya superaron su segundo servicio, que siguen, que ya son cabeza, guarda, tenemos un material muy bueno y que tenemos una probabilidad de que esas sean las ordenadoras del rodeo y nos estemos perdiendo la oportunidad de llevar el rodeo a ese tipo de servicio corto, por no mirar lo suficiente a cada individuo. Entonces, esto para nosotros, o para mí por lo menos, entender sobre la repetibilidad que tiene un animal en su capacidad de ser cabeza, digamos, de estar dentro de los primeros 60, 70 días de servicio, no es menor, ¿no? Después me puse a decir, bueno, me tomé varios años, dije, bueno, voy a ver los rodeos estos. Tengo acá arriba 7 años de datos de vacas, de un rodeito, que buena reproducción, digamos, se ve la preñez, se ve los destetes, la diferencia en las pérdidas de ternero. Pero ¿qué hicieron en ese mismo periodo, en esos mismos años, las vacas que se preñaban cabeza? O sea, aquellas que yo dije están dentro de los 70 días. Por supuesto, como yo miré preñadas, estaban todas preñadas. Ahora, su preñez, respecto del resto, fue mayor. Y sus pérdidas fueron menores. O sea, ahí tenemos un individuo, nuevamente, que demuestra que no solamente es cabeza porque fue primero, pero además comparte algunos atributos de eficiencia interesantes. Por lo menos, como lo leo yo esta información, que es la que se me dio por relevar estos días, ¿no? Y después me puse a pensar, bueno, si estos individuos que se preñaron 100% ese año en determinado, ¿cómo le fue después? Esto tiene ya casi 10 años esta base. ¿Cómo le fue después? Y fíjense los datos de preñez de esos individuos en los años subsiguientes. O sea, pocos se fueron desgranando del sistema. Y entonces tenemos animales que se comportan como cabeza, pero además se quedan allí, no que se nos desgranan fácilmente del rodeo. Y otra pieza de información interesante. O sea, yo he hecho algunos ensayos recientemente donde casi que encontraba estas cositas secundarias a otro tema, a otros motivos de este estudio, y me parecían casi hasta más valiosas. Digo, por ahí estamos midiendo otra cosa y estamos encontrando o hallando este tipo de respuesta o de eficiencia que a veces en el gran grupo no la vemos lo suficientemente clara. Entonces, digamos, este tramo de la charla yo lo quería dedicar a esto, a pensar en un rodeo de 90 días, no necesariamente cerrado en 70, porque es muy difícil encontrar en el país rodeos que, por lo menos en términos comparativos, hagan las dos cosas, tengan 90 y tengan 70 días, y los campos, o sea, poder comparar una cosa con la otra de forma simultánea. Pero sí adentro de uno mismo, ir viendo cómo se comportan los animales del grupo de 70 versus el total, o los que quedan más atrasados. Y hay allí una correlación que es entre la fertilidad efectiva, o sea, y su
momento de inserción al rodeo, o sea, como grupo cabeza, que es importante y yo creo que excede a las interacciones ambientales o de ofertas forrajeras, es una cuestión genética. Entonces, si vamos al gran dibujo teórico de cuando uno habla de cómo debiera ser la lógica de un servicio y habla de los 90 días y que por ahí ya a los 40, 50 días podríamos estar con un número muy alto de vaca preñada, uno empieza a pensar que esto no es un ideal de los libros, empieza a pensar que por ahí no deja de ser un objetivo bastante real. O sea, arrimarse a los 70 días y tener prácticamente toda la vaca preñada, no deja de ser factible. O sea, yo creo que estamos en estas discusiones de genética y discusiones de fertilidad muy cerca de esto, y sobre todo con aquellos que incorporan genética que ha sido trabajada, seleccionada, mirada, con dos cosas, con fertilidad inicial, o sea, el rodeo es un rodeo de un servicio corto, y además tiene selección en las hijas, o sea, esa combinación que en algunos aspectos se solapa, es interesantísima, o sea, estamos poniendo la presión de selección por el solo hecho de tener un rodeo de servicio corto, y encima después elegimos las hijas más fértiles, o cabezas dentro del seguro. Pero yo, si me dan unos minutos más, me tomé otro trabajito que hice, porque a mí me gusta ver mucho los efectos residuales, los efectos que puede tener haber trabajado con hijos, por ejemplo, de un rodeo cabeza versus no tanto, y cuáles son las consecuencias posteriores. Porque uno puede hablar del punto de vista de la eficiencia reproductiva, y yo ya lo grafiqué allí diciendo, si hablamos de vaca cabeza y ordenamos el rodeo como si fuera de vaca cabeza, o sea, que es de 70 días, estamos ganándole seguro a la fertilidad global del sistema unos 5 o 7 puntos más, si no más. O sea, probablemente estemos arriba del 90% de preñez casi todo el tiempo, a no ser que hagamos las cosas muy mal o muy complicadas desde el punto de vista nutricional. Porque estamos con animales fértiles y cuando se nos caen del sistema, esos mismos se segregan, o sea, estamos con una presión de fertilidad muy alta. Máxime si a su vez las hembras que ingresan con un servicio temprano o a una edad temprana, apuntando a que su segundo servicio sea de alta eficiencia, no que vamos a tener 50% de preñez en el segundo servicio. Y acá no estamos hablando de tamaño de la vaca, yo no estoy hablando de más grande, más chica, o sea, eso son correlaciones distintas. O sea, puede correlacionar o no el tamaño de la vaca, es otra cosa. Pero acá estamos hablando de fertilidad. Y yo me puse a ver esto y a mirar un trabajo viejo que habíamos hecho, muchos de ustedes ya lo vieron, donde yo decía, bueno, si tengo un rodeo general no seleccionado por la actitud precedente de las madres, por su habilidad materna anterior, y por un lado ordeno a los hijos de esas madres, a los machos, y miro el peso de venta, sobre el eje acá de ordenadas, y en promedio este grupo ha andado en 4.30, y estos animalitos se vendieron, en esta época todavía hacíamos engordes a pasto, eran totalmente pastoriles, eran novillos que salían entre los 20 y 25 meses de edad. Cuando miramos los hijos, perdón, y ahí va el dato de un segundo año, es prácticamente la misma nube, la misma distribución entre los 20, 19 y 25 meses de edad a faena, con 4.30, un poquito más, pero son 2 años muy similares. En la misma situación nutricional, en el mismo sistema, tenemos los otros dos. El grupo de los hijos de vacas que son vacas cabeza. Esto está corregido por edad, o sea, no es un problema que estos animales, unos tienen más edad que los otros. Acá, estos animalitos del grupo seleccionado, del grupo de vacas cabeza, salió antes, o sea, salió en 2 años seguidos, salió en aproximadamente 3 meses antes. Si vemos el flujo, veríamos allí entre ambos grupos. Y el único motivo de diferenciación fue esa actitud. Unas son vacas cabeza y el otro es todo el rodeo. El rodeo general, digamos, como yo mostré. Y este es un grupo aparte de vacas que fueron cabeza cuando se armó la comparación. Después andaban todos juntos los novillos, se terminaban sobre el mismo forraje, y todo lo que había que hacer después era ver quién era hijo de quién y ordenar las fechas de salida y las edades
porque como hacemos un poquito de fecha de parto y peso de nacer, podemos saber a qué edad, aproximadamente en meses por lo menos, salieron estos animalitos. Entonces, si miramos ahí tenemos una diferencia de 3 meses prácticamente entre un grupo y otro, y la única diferencia está atada a las madres. Ahora, vamos a hablar ahora del intervalo desde el inicio de entonces la preñez de esas madres. Y esta es la del rodeo general, yo le llamo vaca general. Los novillos de faena de los 24 meses, 22 meses, tenían madres que, o sea, acá están los novillos, el animal faenado, la edad a la que salió, y esta es la distribución del intervalo de inicio de entoria a preñez de sus madres. Algunas se preñaban muy temprano y otras bastante más tarde. Ahora, si miramos el otro grupo, no solamente tuvo terneros que salieron más jóvenes, estos habían salido entre 22 y 24 meses, estos salieron antes, son hijos de vacas que les llevó menos tiempo preñarse, o sea, estuvieron antes en grupo preñadas en esa misma aparición. Ahí se pueden ver la superposición de los dos grupos. Entonces, como yo había hecho eso, y lo muestro varias veces, acá me tomé otro trabajo que hice que me llevó bastante tiempo. Me puse a mirar otros casos posteriores a eso y a ver implicancia. Ordené los novillos, los animales terminados, la columna celeste, este promedio de un grupo de animales, de novillos, se me dio por organizarlos en los que estaban, si el promedio, por ejemplo, era 38 kilos al nacer, 18 meses al ingreso al corral, salieron con 4,58, aumentaron 1,520 kg en el corral, qué sé yo, tuvieron 260 kilos de peso de carcasa, este promedio de todo el grupo de estos 160 animales, yo armé dos grupos, uno que está por debajo, todos los datos que fueran, puse todos los datos que son mayores al promedio, los que empezaron más a nacer, ingresaron más tarde al corral, o sea, no es el mismo animal, esto es simplemente el ordenamiento de aquellos individuos que tienen datos mayor que el promedio y estos menores. Algunos son números interesantes y positivos, otros son no tan interesantes, depende de la variable que estemos mirando. Por ejemplo, 71 días de corral es más interesante que 82, pero estoy hablando del grupo mayor del promedio, o sea, que está del lado de la derecha del promedio, y el grupo del lado de la izquierda del promedio. Armé dos grupos, ¿se entiende esto hasta ahí? Son dos grupos, no es el mismo animal, es la agrupación de cada una de las variables, y cada una, por ejemplo, entonces, los que pesaron más que el promedio pesaron 42 kilos en promedio, los que pesaron menos que el promedio eran de 33 kilos, o por ejemplo, los que aumentaban más que el promedio aumentaban 1,6 kg en el corral, y los que aumentaban menos que el promedio aumentaban 1,380 kg. Y así podemos mirar cada una de ellas. Por ejemplo, si el rendimiento fue 59% de carcasa, los que rindieron más que el promedio rindieron 60, y los que rindieron menos que el promedio promediaron 58, o sea, por arriba y por debajo. Pero lo interesante es ver cómo se ordena esa información con respecto a esto. A los días en sus madres, respecto a los días de inicio de entoria preñez. Entonces, acá están la información ahora para las variables que dice mayor al promedio. Bueno, entonces y del otro lado las que están asociadas a esta del menor del promedio. Y si miro, por ejemplo, me empiezo a encontrar que en algunas, como por ejemplo la edad del ingreso al corral en meses, vengo y miro aquí y no hay mayor diferencia en edad al corral al 33%, 33 y 34. Esta es la distribución porcentual de los animales. O sea, este grupo que tuvo información mayor que el promedio, ¿cómo se reparte proporcionalmente en estos grupos de edades? Respecto de, no edades, sino de días de servicio de entoria preñez de las madres. Entonces, este grupo de 19 llevó un poquito más a ingresar al corral que este otro grupo, 33%, 33, 34. No hay un efecto, digamos, que uno pueda visualizar arrastrado de cuando la madre entró al servicio. Ahora, si miro a este lado, veo que el grupo que tuvo una edad de promedio menor, al ingreso al corral menor que el promedio, que fue más rápido
al entrar, encontramos que el 70% o el 80% de esos animales, de estos animales que fueron menores que el promedio al ingresar al corral, son hijos de madres que fueron cabeza de servicio, o sea, que fueron preñadas dentro de los 70 días, 22 y 36, y hasta 66. O sea, ¿se entiende esto? Acá tenemos 70% de estos animales que promediaron 17 meses, provienen de este tipo de vaca, que se preña temprano. Vamos a agarrar otro ejemplo acá abajo. Por ejemplo, el aumento de peso. Están los que aumentaron más y los que aumentaron menos que el promedio. Dentro de los que aumentaron más que el promedio, el 80% prácticamente de estos animalitos que aumentaron más, de estos novillos que aumentaron más, son hijos de vacas que se preñaron, concibieron a estos terneros dentro de los 66 días de servicio. En el otro extremo, los que aumentaron menos en el corral son hijos de vacas que se preñaron tarde. Estoy explicando esto. Yo sé que genera confusión, porque esto está distribuido en proporciones. Acá hay un 100% de animal y acá hay otro 100%. Los que están por los datos de menor y los datos de mayor. Pero si miramos aquí, como voy diciendo, variable por variable, el peso final, por ejemplo, el 38, el 37%, o sea, el 70% de los mejores pesos finales, 467, los mejores pesos finales, el 70% de estos bichitos, que son del mayor del promedio, son hijos de este grupo de vacas, de 0 a 32 a 66 días, de 0 a 66 días. Entonces, acá estamos viendo un cierto efecto de esa habilidad materna, de esa capacidad de esa madre, no solamente para generar un ternero que crece un poquito mejor al pie o que le puede ir mejor en la recría, capaz que hasta nos da un animal de mayor peso porque nos puede generar una impronta de mayor aumento de peso incluso en la etapa de terminación. Estos son hallazgos que yo no esperaba encontrar porque nunca me había puesto a mirar la información de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos otro, qué sé yo, días de corral. Los días, cuanto más días, más me cuesta. Bueno, cuanto menos días, menos me cuesta. Entonces, yo quiero mirar de este lado. ¿Cuál es lo que me interesa? Y 70 días y no 80. O sea, ¿cuáles de los que promedian 70 días en el corral, hijos de quiénes son? Estos que promedian 70 días, hijos de quiénes son. Y el 53% son de las vacas que se preñan en el primer mes. ¿Se va entendiendo esto? O, por ejemplo, en la edad de la venta, los más jóvenes los tenemos acá con un promedio de 19,5 meses en promedio. Pero de ese grupo de los más jóvenes, o que están por debajo del promedio, el 48% proviene de animales que se preñaron, sus madres se preñaron dentro de los 32 días de inicio del entore. Y así podemos ver los otros atributos, el rendimiento, por ejemplo. Rendimiento mayor que el promedio, 60%. Ese 60% está integrado por quién? Y por un 80% de novillos que son hijos de vacas que se preñaron en los primeros 60 días. Esto yo creo que amerita mucho más discusión. Esto es una forma de ver las respuestas a la fertilidad y el impacto que provoca el servicio corto sobre el producto al final, que yo nunca me había puesto a hacerlo. Me llevó como una semana publicar estos datos y probablemente todavía haya para seguir mirando. Pero por eso digo, es una información interesante para mirar las secuelas y las consecuencias de que puede tener el acortamiento del servicio. Así que yo les voy a agradecer la oportunidad y bueno, me quedo abierto a las preguntas, voy a ver si las puedo leer o volvemos para atrás si es necesario reexplicar algo. A ver si puedo ampliar esto. A ver.
Alberto, a ver si podés empezar vos. Bueno, no sé si me escuchás. ¿Me escuchás, Domingo? Perfecto, perfecto. Aníbal. Sí, perfecto. Bueno, te voy cantando las preguntas. Hay una que es interesante, que te dice, cómo juega la carga animal en el número final? Es la pregunta. ¿Qué impacto tiene la carga animal? Sí, sí, ahora la acabo de ver, pero no la podía ver recién. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Sí, la discusión de carga es relativa. O sea, ¿qué quiero decir? Uno no puede entregar condiciones en estas vacas. O sea, cuando uno quiere tener un servicio corto y tener alta eficiencia reproductiva, uno sabe que la condición corporal de la vaca es muy importante. O sea, nosotros no podemos entrar al momento del servicio con una vaca comprometida nutricionalmente, porque no nos da tiempo luego para gestionar más celos. O sea, en esto sabemos que nosotros estamos contando ciclos o celos, no estamos contando días prácticamente. Eso es lo que hace Tambo. O sea, ¿por qué uno habla de eficiencia acá y de un impacto sobre la eficiencia? Porque casi que se empieza a acercar a los modelos de otra índole. Son aquellos que cuentan estros o que cuentan ciclos y no planifican estaciones. ¿Me explico? O sea, cuando nos vamos a los 60 días, ya no estamos pensando solamente en los días, estamos pensando en las oportunidades de los ciclos que pueden generar las vacas. Igual tenemos tres o cuatro, tres oportunidades, digamos, no despreciables allí. O sea que, digamos, si no se prende la primera, tenemos dos más. O sea, se nos puede correr un poquito hacia atrás, pero no podemos entregar condición. Entonces, si yo creo que nos vamos de manejo de grandes lotes digamos, de las visiones de eficiencia de cosecha del pasto a la eficiencia individual. Cuando yo hablaba de los modelos de alta productividad, básicamente concluyeron de que la combinación de una carga moderada, de una estrategia que mira mucho la condición y el intervalo corto le confiere longevidad a la vaca, o sea, nos ayuda a retener animales en el rodeo. Entonces, ¿cómo es el efecto sobre la carga y sobre la carga? Y tengo que ser más prudente que en otro escenario si me ajusto a los 70 días. Pero el impacto que tiene sobre la fertilidad es muy alto. O sea, amerita estar pensándolo porque lo que queremos son terneros, no alta carga en vaca, ¿no? Está bien. Es decir, hay que fijarse en la condición corporal previa al servicio y en base a eso diagramar la carga que vas a tener. Creo que sí, y si uno es duro, si realmente uno, por lo que se ve, logra quedarse dentro de los 70, 72 días, 75 días, yo creo que el impacto que tiene en la selección hacia adentro es muy importante. O sea, y la incorporación de genética se va a ver reflejada allí. Hoy, ¿qué le pediríamos a un proveedor de genética? Que me dé hijos o hijas de vacas que vengan de un rodeo de servicio corto. O sea, porque ya tengo un trabajo de selección muy fuerte que ha hecho ese productor o esa empresa. Y esas hijas, a su vez, si son dentro de 15 meses, sus madres, no que sea el primer parto, pero si esas hijas vienen de vacas que ingresaron a ese modelo de servicio corto y de 15 meses, estoy combinando dos atributos de fertilidad muy altos. Después yo las puedo usar como quiera, capaz que las pongo en un sistema más extensivo de 90 días, pero la fertilidad que estoy comprando es muy importante. Y esa misma, yo no me da el tiempo, pero eso mismo tiene su reflejo en los toros. O sea, los hijos de esas vacas tienen atributos de alta fertilidad. Entonces, el concepto de acortamiento del servicio no solamente significa, no solamente nos incorpora una herramienta de manejo del rodeo, es una tremenda herramienta para la fertilidad. Los australianos dicen que es casi la segunda oportunidad que tiene el rodeo, el manejador de la cría. La primera es la inserción de vaquillona y la segunda es el agotamiento del servicio. De acuerdo, Aníbal. Y otra pregunta que creo que también es interesante es cuando vos vas a generar tu reposición de vaquillonas,
vos te fijás, es decir, optando por un servicio corto, vos tenés que fijarte qué cantidad de vaquillonas necesitas, preñadas, no un porcentaje de preñez, sino una cantidad de vaquillonas necesarias para reponer. No te importa tanto que tengas un 90% de preñez, sino que tengas un determinado número de vaquillonas con preñeces muy cortas o con preñeces de cabeza todas, ¿no? El ideal sería poder tener tu reposición preñada de primer celo. Ese sería el ideal, ¿no? Lógicamente, cuando uno hace vaquillón ahí, el de primer servicio, uno quiere que en los primeros 30, elegir los animales que se preñaron los primeros 30 días o 28 días. O sea, uno quiere esos. Porque y unos cuantos más tal vez de lo que necesitan el segundo parto, porque esos individuos son alcanzables, uno los puede encontrar. El tema es si repiten en el segundo parto el mismo esquema. Entonces, la fertilidad uno la tiene que construir desde ahí. ¿Qué hacemos con las que no queremos? Bueno, esto es una discusión de mercado y de valores y demás, pero uno incorpora fertilidad de esa manera, o sea, eligiendo mucho, sobre todo si es de 15 meses, sobre los primeros 30 días. Sí. Aníbal, acá también preguntan que cuando dicen si vos adelantás el servicio de las vaquillonas 45 días antes que las vacas, dice que eso podría tener un inconveniente por el fotoperiodo sobre el largo del anestro. Dicen, cada día antes que pare esa vaca, alarga el anestro por efecto de la hora luz en 0,6 a 0,8 días. ¿No será que tendremos que evitarlo? ¿Cómo Sí, ves eso puede ser del que fotoperiodo? puede ocurrir que 45 días pueda ser mucho. La cuestión del fotoperiodo es muy relativa, depende mucho de las regiones del país donde estamos. En las regiones que estamos nosotros eso no es tan contundente, no es tan así. Hay regiones un poco más extremas, que serían al sur del país o al norte de Estados Unidos, más al norte hacia Canadá, que tienen ese problema. Probablemente incluso sean regiones que están con el servicio un poquito más corrido hacia el verano, el servicio general. Y esto que se dice simplemente de anticipar un poco el servicio de la vaquillona no es nada más que una cuestión de manejo porque sabemos que tiene un anestro posparto, el primer servicio un poco más largo. Si no es 45, será 30 días, pero la verdad que esa discusión es relativa. O sea, si uno tiene un rodeo que logra instalarse en los 70 días, probablemente la vaquillona también, la de reposición pueda entrar, no necesariamente 45 días antes. Pero la cuestión de fotoperiodo, yo creo que hay que ser prudente, depende mucho también del biotipo. Ahí sí no sería tan contundente con el tema del fotoperiodo. Por si uno lo mira con los servicios de invierno, si uno mira los sistemas de contrastación, también se premian, ¿no? Otra pregunta, Aníbal, interesante, es que te dicen que la condición corporal no siempre es sinónimo de ciclicidad. Y en base a eso dicen qué se debería hacer para poder chequear la ciclicidad y qué porcentaje de ciclicidad querrías tener vos al inicio de un servicio, de vaquillonas o de vacas también. Sí, no, yo yo te diría que la condición corporal en vaquillona es relativo, y hay que ver un poquito más los estatus ováricos y la cuestión de la ciclicidad de otro punto de vista. El engrasamiento es un gran indicador, sobre todo en vacas ya después del primer parto. No te puedo hablar de los índices digamos, cuáles serían las condiciones óptimas de ciclicidad, porque no soy veterinario. Pero sí sé que todo lo que he leído al respecto es que el estatus ovárico de la vaquillona hay que chequearlo por ecografías, o sea, de otra manera, y no necesariamente a través de la condición corporal. Entonces, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer. La condición corporal nos sirve para el animal adulto, básicamente, para cuando ya estamos en producción. Pero hay que ser bastante prudente en esto de querer ver todo a través de la condición corporal, sobre todo en animales en crecimiento, ¿no? Ahí yo sería mucho más cuidadoso. Respecto de retener hijos de vaquillonas de 15 meses, no habría nada malo. El tema allí está en que ese animal está en crecimiento. Hay un problema de fechas. Si bien decimos que a veces un animal para en una determinada fecha, uno no lo
probablemente no adelante sus partos en el futuro. Eso tiene a veces un poquito relativo. Yo apuntaría a generar reposición de animal de más de un parto, pero tiene que ver con esto de cómo crece ese animal y cómo son sus hijos. A veces uno no entora la vaquillona de 15 meses con el toro que desearía generar el frame del rodeo. A veces ese ternero es más para mercado, porque uno lo entora con un toro de tamaño adulto más chico. Entonces probablemente no sea el animal que uno elija para reponer, ¿no? Incluso es el que a veces eventualmente ante una emergencia tiene que someter a algún destete anticipado, o sea, esa vaca en crecimiento probablemente no sería la adecuada para dejarnos la reposición. Todo esto que estoy diciendo de anticipado y demás implica, está pensado con un servicio normal, perdón, con un destete normal. Si a esto le aplicamos destete precoz, se desvirtúa porque el precoz remueve una presión de selección muy fuerte sobre el que hace el ternero sobre efectividad y ya nos distorsiona. O sea, si uno a esto le monta un sistema de destete precoz, bueno, ya llegamos al deber al destete precoz muchas de los efectos y no necesariamente vamos a estar viendo la presión de selección de la que yo hablaba. O sea, quería aclarar eso porque entonces así cortos no significan destete precoz sistemático, ¿no? Está bien. No sé si hay más preguntas. Me parece que... A ver, chat. Hay una pregunta que habla del peso adulto y la fertilidad en Ah, relación al frame. La problemática del frame y la fertilidad, uno siempre la discute, en realidad es un problema de una interacción muy fuerte de genotipo ambiente. Uno puede achicar animales hasta que, bueno, decida que son fértiles para el sistema de uno. El tema no estaría tan ahí. Hay animales de diferente frame, de diferente peso, y pueden ser tan fértiles como los demás livianos. La cuestión es cómo uno los adapta al sistema. En general uno ve, claro, que los animales de un tamaño adulto un poco más moderado, un poco más de engrasamiento temprano, tienden a tener resultados, digamos, una mejor expresión de la fertilidad. Es cierto que el engrasamiento temprano, o sea, la capacidad de engrasar más que el frame, más que el tamaño, la capacidad de poner grasa a cobertura, es la que se mejor correlaciona con la fertilidad. Entonces, no sería tanto el tamaño, sino la capacidad del sistema de retener y de recomponer cobertura y sobre todo grasa de cadera, ¿no? Aníbal, entonces vos podrías decir que engrasamiento equivale también, en la vaca, equivale a una buena condición corporal. ¿Podrías afirmar eso? ¿Que es más Sí, fácil de sí. medir con todos los productores? Engrasamiento es un indicador de condición corporal, engrasamiento es indicador de fertilidad. Dentro de los rangos que estamos hablando de la vaca de cría, no estamos hablando de una vaca gorda de filo. O sea, cuando estamos en un animal sobreengrasado, bueno, evidentemente es un animal que tiene otros problemas. Pero en nuestros sistemas pastoriles, una rápida capacidad de engrasamiento, una rápida capacidad de recuperación de engrasamiento si lo entregó durante la lactancia, esa dinámica del engrasamiento, sobre todo de cadera, como dije, es muy importante. O sea, hay trabajos que muestran cómo aumentan los milímetros de espesor de grasa de cadera y aumentan la ciclicidad y aumentan los ciclos fértiles. O sea que eso está bastante claro. Yo creo que hay biotipos y hay a veces razas que nos llevan a animales más magros, cuesta ponerle un poquito más de grasa, algunas razas incluso con menos espesor de grasa, algunas razas con menos espesor de grasa expresan la fertilidad, como lo ocurre en las cruzas índicas o en las cruzas cebuinas, pero dentro de los animales que manejamos, dentro de las razas británicas, tenemos medidas, ahí es muy claro esto, ¿no es cierto? Si estamos midiendo ese tipo de cosas y si tenemos vacas que le hemos hecho un ecografiado por engrasamiento y conocemos su dinámica, eso es transmisible a las hijas. Podemos sacar conclusiones respecto de cómo le iría eventualmente a las hijas y es buena información. O sea, animales que tienen buena capacidad de engrasamiento, pastoreo, ¿no? También tienen buena fertilidad.
Está bien, amiga. Otra forma capaz que de determinar qué vaquillonas pueden funcionar mejor son aquellas con mayor grado de desarrollo reproductivo. Ah, Los lógicamente, sí, veterinarios claro. están muy entrenados. No, claro, yo esas cosas que son ya obvias, uno no las menciona. O sea, por supuesto que la palpación, la detección de la aptitud de los órganos reproductivos, uno ya la presupone. O sea, es evidente que las palpaciones, ¿no es cierto?, preservicio, digamos, todo lo que es lo que ya sabemos nos aporta información para discriminar animales, para descartar. Pero si además de todo eso le sumamos los antecedentes que yo contaba, me contás que digo, esta vaca viene, estos hijos son hijas de un rodeo ordenado, un rodeo que se preña todos los 70 días, que las madres han sido hijas de un mentore al año, que, digamos, esa información me habla mucho de la fertilidad de esos individuos que el veterinario me está diciendo, sí, además de todo eso son aptos, ¿no es cierto? Porque tienen buena aptitud. Está muy bien. Hay una pregunta que dicen que hables un poco más de la fertilidad del toro con respecto a todo este servicio corto y cómo lo medirías. Sí, la fertilidad del toro, o sea, yo digamos, lo que digo en este caso es que hay una alta correlación entre la vaquillona de 15 meses y después cuando es vaca y sus hijos en su capacidad de desarrollo testicular, en su capacidad de producción de semen fértil y también la correlación incluso es inversa, ¿no es cierto? O sea, al revés también del toro hacia los hijos. Eh, a mí me parece que allí lo mismo, o sea, la dinámica del engrasamiento, la madre la transmite a los hijos, el toro debiera tener una dinámica parecida, a veces es un poquito más carnicero que la vaca, lo cual no está mal, pero lo que yo te mostraba de los efectos que tiene esa preñez temprana sobre la descendencia, sobre los novillos, no es menor. O sea, para mí es un gran hallazgo en todo esto. O sea, yo siempre le busqué la vuelta por otro lado y siempre me olvidaba de mirar un poco quién eran las madres de eso. Hoy por hoy me doy cuenta que hay mucho más que simplemente ordenar el rodeo y preñar alguna vaca más con esto de mentores cortos, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa mirar en los toros? Y básicamente, si nosotros tenemos animales precoces del lado de las madres, tenemos que haber hecho muy mal las cosas por el lado del toro, padre, ¿no es cierto?, para que se nos distorsione. O sea, los hijos van a ser animales, digamos, aceptables, o por lo menos muy aceptables desde el punto de vista reproductivo. Ahora, yo no puedo hablar de las líneas genéticas, o sea, hay mucho de la genética propia de cada empresa que también le genera los atributos de fertilidad al toro. Vuelvo a lo mismo, si estamos seleccionando mucho tiempo animales fértiles, eso aunque el índice de mejora sea bajo por el problema de la fertilidad, por la heredabilidad, sin embargo, evidentemente estamos ante animales fértiles. O sea, yo ahí quiero saber, digamos, en definitiva, si me voy a elegir toros, como decía hoy, me gustaría mucho escuchar que las madres de esos toros son madres de un rodeo muy fértil, son vacas participantes o miembros de un rodeo muy fértil, de servicio corto, y son vacas que muy probablemente fueron entoradas por primera vez a los 15 meses. O sea, eso sería una gran pieza de información. Si no lo tuviéramos, bueno, tendría que estar especulando mucho más a partir de la información seminal, bueno, otras cosas, pero es una pieza de información muy valiosa saber de qué rodeo vienen esos toros. Está muy bien, Aníbal. A mí lo que me asombró de tu charla es todas las implicancias que además tienen el engorde y la invernada, que la gente hace más enfoque en la cría, pero vos has tocado todo el sistema con tu charla, que es muy novedoso y yo no lo había escuchado antes. Por eso a mí cuando vos proponías mirar el servicio, digo, es fácil mirarlo desde los resultados en la cría, o sea, respecto de un poco más de terneros o cuándo nacen los terneros. Hay mucha información de esa, y hay mucha información histórica, digamos. Venir acá a contar papers de hace 30, 40 años, ¿viste? Es casi redundante, aburrido. O sea, ¿cuáles son las implicancias de para mí es una gran herramienta, o sea, la hemos subestimado desde el punto de vista de sus implicancias posteriores.
si uno se está sometiendo a un entore anticipado de vaquillona, o sea, al año, que ya sabemos que es muy útil y muy valioso, que tiene implicancia importante sobre la fertilidad general, encima el rodeo se ordena en los 70 días, le superponemos dos presiones muy fuertes de selección por fertilidad. Y eso realmente en muchos casos nos está ocurriendo y no nos damos cuenta. O sea, yo a veces, yo mostré esa información que yo mostraba ahí del rodeo de Anguila y del INTA, donde el 60% de las vacas, o el 70%, que son las mejores, las que están resolviendo el problema al resto del rodeo. Y los grandes números, está todo bien, pero no, hay un grupo de vacas que hace las cosas muy bien. Y entonces, capaz que nos relajamos en sostener en el sistema animales un poco menos eficientes. Si nos corriéramos entonces hacia los 70 días, ahí van a aparecer un montón de ineficiencias, un montón de cositas que decían las puchas, no éramos tan buenos como creíamos, porque había un lotecito de vacas tal vez, un 20, un 30%, que creíamos que era, digamos, lo suficientemente buena y capaz que no son tan fértiles como... O sea, nos da la oportunidad de poner una presión de selección importante y capaz que ponernos en niveles de productividad, ponerle otro nivel a la productividad de la cría en nuestro campo. Pero yo entiendo que no es para todos, de que acá hay un problema de manejo fino y de condición corporal, y como se dijo, la discusión de carga versus... Mi opinión, y ya más de tipo dogmática, casi, es que nosotros tenemos una tendencia a la sobrecarga. O sea, tenemos tendencia a sobrecargar un poquito y a vivir con la vaca un poquito flaca. Entonces nos cuestan estos ordenamientos, porque miramos más la tenencia, que digamos, tenemos esa combinación de tenencia, stock y producción ahí donde, bueno, nos cuesta a veces ajustar por producción y no tanto por tenencia, ¿no? Está muy bien, está muy bien. No sé si hay más preguntas. Acá hay otra cara ¿Vos ves alguna en la pantalla, Aníbal? Sí, acá me están preguntando sobre las cuestiones de la heterosis y los cruzamientos. La heterosis genera un efecto mejorador sobre, en general, ¿no es cierto?, cuando uno hace un cruzamiento. Por supuesto que tiene que estar pensando en cruzar, asociadas a esto que yo estoy discutiendo, que es la retención de fertilidad en el rodeo. Estamos hablando de cruzar animales que tienen que ser fértiles. O sea, yo no voy a resolver un problema de fertilidad cruzando con un animal menos fértil porque pienso que el efecto heterósico lo va a corregir. No va a ser tan así. O sea, por ahí logramos, hablamos, por ejemplo, de la hembra careta, la vaca careta, de la vaca Hereford por Angus, ese tipo de animal, o Shorton por Angus, ese tipo de animal probablemente nos ayude incluso a construir esa fertilidad de los primeros 60 días. Pero bueno, con otros cruzamientos tengamos un poquito de cuidado porque se nos puede ir por el lado del tamaño, se nos puede ir por algún otro lado. Se nos puede ignorar que hay una interacción genotipo-ambiente muy fuerte. O sea, en algunos casos, en algunas regiones esto es más fácil y más tolerable. En la región pampeana, bueno, uno dice, bueno, yo puedo jugar un poquito con los tamaños y con algunos efectos heterósicos que me agrandan el tamaño animal o que me lo llevan hacia la magrura, porque tengo forrajes. Pero en otras regiones esto es mucho más delicado. Sí es cierto que mirándolo al revés ahora, si uno tiene las razas índicas y hace un cruzamiento con las de tipo británico, genera efectos importantes sobre esta respuesta en fertilidad y puede llegar incluso a cortar un poquito los servicios porque le ayuda a la genética índica a aumentar su fertilidad. Entonces sí, y le aumenta más que el promedio, o sea, el promedio de las razas. Entonces, bueno, en definitiva, las británicas entre sí se complementan, los efectos heterósicos de vigor lo generan ya los cruzamientos con las razas un poco más distantes, ¿no? Pero básicamente es eso lo que se puede llegar a decir en esto. Está muy bien. No sé si el doctor de Nava, que estaba como moderador, quiere hacer alguna pregunta. ¿Me escuchás, Aníbal? Sí,
No, simplemente me gustaría, si tú me permitís también, Alberto, felicitar a Aníbal por los datos extraordinariamente interesantes, muy interesante, una mirada fresca sobre aspectos que normalmente nosotros no tenemos tantas chances de observar. Así que me interesa particularmente felicitar a Aníbal por la presentación y particularmente por estos datos que, vuelvo a reiterar, son pero muy interesantes, ¿no? No, bueno, es un gusto que escuchar eso. Yo no, ya te digo, me puse a procesar unos números de una manera que tal vez no lo había pensado hace unos días y pensé que podían aportar algo más, más que una discusión remanida de simplemente el acordamiento. Por supuesto que hay respuestas que todavía no tenemos y a mí me parece que esto abre otra serie de interrogantes más. A mí me parece que tenemos que ir en el futuro transitando hacia a mirar un poco más los ciclos. O sea, está bien que ordenemos, digamos, la ganadería en el mundo se ha ordenado de lo más grueso a lo más fino. O sea, uno ve que de los servicios continuos y de todo junto y todos los animales todo el tiempo dando vuelta, empezamos a estacionar los servicios. A estacionar, esa palabra estacionar es ubicarlo en estaciones. Parecía un poco más ordenador. A mí me parece que a futuro, cada vez la cría va a ir incorporando, y los cabañeros ya lo hacen, ¿no es cierto? O sea, a mirar los individuos, y a medida que empezamos a mirar los individuos, empezamos a mirar los ciclos de los individuos. ¿Qué es lo que ha hecho el tambo? O sea, en el fondo vamos un poco atrás de lo mismo. Y cuando empezamos a mirar los individuos, nos podemos dar un poco más el lujo esto de acortar las cosas y capturar las ineficiencias, porque 90 días, y ya como que para el manejo de grupo está bien. Ahora, 70, 60, ya nos obliga a mirar a los individuos. A mí me parece que ahí está el próximo salto de estas tecnologías, o sea, o de la cría. Ahí hay un salto importante tecnológico. Yo una vez lo discutía con un americano, un amigo mío que hace varios años, unos 10 años, 8 años estuvo acá, y yo le preguntaba por qué no saltábamos del 90% de preñez, o del 88, del 90, 92, y él me decía, porque ustedes siguen mirando el lote. Yo no entendí en ese momento. Y empezamos a hablar y me hablaba de las pérdidas de retención, las pérdidas por retención de embriones, las pérdidas digamos, la eficiencia ovulatoria, y mejor lo manejan ustedes que yo. O sea, cuestiones que son ya del individuo y que nosotros por ahí las vamos postergando. Entonces, estos otros instrumentos que nos obligan a ordenarnos y nos empiezan a hacer mirar un poquito más de cerca a la vaca, a la condición corporal, nos arriman al individuo. Ahí me parece que hay un salto importante todavía en ganadería. Está muy bien, Aníbal. Creo que ya te hemos robado demasiado tiempo. Te quiero agradecer mucho. A mí particularmente quería que hablaras del tema de todo el sistema, no solamente el rodeo de cría, sino todo el sistema de engorde y demás. A mí me abrió la cabeza cuando en su momento te escuché y quería que lo mencionaras en esta charla. Te agradezco mucho. Les quiero agradecer a todos ustedes su tiempo a esta hora de un viernes. Y bueno, les propongo el próximo viernes que lo escuchen también al doctor Martín Bonami, que ha estudiado muchísimo de fertilidad y es una mezcla de científico, porque está doctorado, y además tiene un montón de trabajo en la manga, ¿no? Que creo que esa combinación es muy buena para todos. Así que les agradezco a todos ustedes y los espero el viernes que viene. Muchas gracias a todos.